Bien, pues buenos días, bienvenidos sean todos y todas a esta nueva edición de nuestro seminario de prácticas mágicas en la literatura de tradición oral. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Mónica Pérez Navarro, quien presentará su conferencia titulada Las supersticiones más recurrentes en la ciudad de San Luis Potosí del siglo XVIII. Y bueno, me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular de la doctora. Ella es profesora investigadora visitante en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, desde 2021 a la fecha. Es licenciada en Historia, maestra en Historia por el Colsan y doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Fue docente investigadora en la Universidad de Guanajuato y profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido postdoctorante en la Universidad Autónoma de Zacatecas y también en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También fue investigadora visitante en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y en el Archivo General de Indias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 2018 a 2021 con nivel candidato. Es autora de diversos artículos arbitrados sobre las interacciones de negros, mulatos, indios y mestizos en los centros mineros del norte novohispano, de mestizaje, disidencia, cultura política y prácticas heterodoxas en la frontera norte de Nueva España, y también autora de los libros Documentos para la Historia de los Tlaxcaltecas en Nueva Vizcaya e Inquisición, Superstición y Prácticas Mágicas en San Luis Potosí, siglos XVII y XVIII. Sus líneas de investigación son historia cultural de la monarquía hispánica, indígenas, mestizos y afrodescendientes en las sociedades mineras del norte novohispano, así como Inquisición de México, prácticas mágicas y heterodoxia en Nueva España. Ha sido catedrática en el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también ha impartido varios cursos y talleres de paleografía, historia de México e historia cultural y del arte. Bueno, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Mónica Pérez. Adelante. Muchas gracias, Jair. Claudia, me comentabas lo de la presentación, entonces pues nada más espero a que esté en pantalla para comenzar. Ahí está. Ok. Ay, es que aquí ya se me... Bueno, pues muchísimas gracias tanto al seminario como de prácticas mágicas, como al grupo de estudios de tradición sobrenatural del Colegio de San Luis, a la doctora Claudia Carranza por la invitación. Em, como podrán imaginar, para mí, como exalumna del Colegio de San Luis, exalumna de una generación ancestral ya de la maestría en historia del Colegio de San Luis, pues es un gusto, un honor y un gusto enorme pues tener un espacio para compartir algunas reflexiones sobre una investigación que estoy realizando en esta estancia como profesora visitante que estoy realizando desde el 2021 en la UAM Iztapalapa. Y justo pues lo que voy a compartirles en la segunda diapositiva es un poquito el marco de la investigación, de donde surge este hilo que me lleva a trabajar las supersticiones, digamos, vigentes pues en San Luis Potosí, sobre todo del siglo XVIII, aunque el día de hoy también voy a platicar un poquito de algunos ejemplos antecedentes que anclan en la mitad del siglo XVII y que de alguna forma completan la visión que se pueda tener, basada en la documentación que hay al respecto de San Luis Potosí, en el Archivo General de la Nación, principalmente en el ramo Inquisición, aunque tomo por ahí también algunas cositas de otros, de otros fondos documentales. Entonces, Claudia, si me puedes hacer el favor de cambiar la diapositiva para comenzar. Muchas gracias. Bueno, pues concretamente lo que voy a compartir hoy está enmarcado, les decía, en una investigación más amplia sobre las prácticas inquisitoriales y los funcionarios menores
del Tribunal del Santo Oficio en la jurisdicción del Obispado de Michoacán, en la que la ciudad de San Luis Potosí tiene una importancia eh, fundamental. Esta investigación amplia está enfocada sobre todo en las actividades y en los trámites de la Inquisición, no llevadas a cabo, digamos, que no representaron grandes procesos llevados en la Ciudad de México, sino más bien en las prácticas que tenían los comisarios del Santo Oficio en las pequeñas regiones o en las ciudades de la Nueva España. Y esta investigación amplia forma parte de los trabajos del área de Historia Regional y Comparada del Departamento de Filosofía de la UAM. Y bueno, las supersticiones que revisaríamos hoy para este caso están sobre todo documentadas en un expediente que ahí se muestra en pantalla, que está en el ramo Fondo Inquisición del Archivo de México. eh, y pertenece, es un memorial, no es un proceso, ni siquiera es propiamente una denuncia, sino es un memorial y esto es importante. Es, digamos, una especie de catálogo que en sustitución del comisario de ese momento, que era Felipe Osorio Campo, envía su notario, que se llamaba Antonio de Llamas, al Santo Oficio de México nada más para notificar todas las denuncias que se habían hecho en el año anterior. El expediente es de 1719, pero las denuncias, digamos, el memorial está recogiendo lo que los potosinos supersticiosos fueron a confesar, porque sobre todo son autodenuncias, al comisario un año anterior, en 1719. Em, Ahí hay mucho interés, o es muy importante subrayar precisamente que este memorial se recoge en la comisaría de San Luis Potosí a partir de la lectura del Edicto General de Fe en la ciudad y en el periodo de Cuaresma, que es eh, me imagino que se ha visto aquí ya en varias ocasiones como durante la cuaresma los trámites inquisitoriales se incrementaban precisamente porque había el ofrecimiento de una especie de periodo de gracia que pues bajaba un poquito la intensidad de la persecución, digamos, inquisitorial o de la sanción inquisitorial a aquellos que en este periodo de cuaresma fueran pues a denunciar en lo que hubieran incurrido que fuera pues de competencia del tribunal. Y bueno, este es, insisto, no es el único expediente, pero digamos es el punto de partida para conocer un poquito, pues, qué eran las supersticiones que la gente iba a confesar o en este periodo, ¿no? Concretamente a principios de, el siglo XVIII o en los primeros 20 años del siglo XVIII en la ciudad de San Luis Potosí. Concretamente, me parece, si podemos ver la siguiente diapositiva, em, que es importante para, digamos, tener un contexto claro de qué es lo que se está confesando, denunciando, es decir, qué sentido tiene para quienes se autodenuncian, para quienes denuncian y también para quienes están reportando esto en la comisaría de San Luis. Es importante pues ver un poquito cuál es el sentido que le dan a este término de superstición, porque bueno, es un término que se va construyendo y se va modificando también a lo largo del tiempo. Entonces voy a detenerme un momentito en tratar de establecer qué estamos entendiendo por supersticiones en el momento en que se recoge este memorial y en general en el siglo XVIII novohispano. Aunque la noción de superstición está muy anclada en la cultura católica cristiana que se empieza a desarrollar en la Baja Edad Media, en la Alta Edad Media, perdón.
realmente su origen, digamos, está en el mundo clásico y lo que hace la historia del catolicismo es retomar concretamente a partir de San Agustín esta noción y la va cristianizando justamente. Entonces, em, la noción esta de superstición que llega hasta el siglo XVIII trae, digamos, cola histórica, ¿no? Trae todo un desarrollo y una serie de discusiones, pero lo que interesa aquí en este brevísimo puntualización del concepto de superstición es sobre todo ver cómo fue primero de la idea, digamos, de la que parte, cómo fue aumentando, por así decirlo, incrementando la gravedad de la propia superstición y luego cómo el ámbito de lo supersticioso pasó o se amplió no solamente de el espacio del pecado, sino que trascendió el espacio del pecado y se convirtió en un delito. Y este tránsito hacia el campo del delito, que se va a dar ya muchos siglos después de San Agustín, precisamente a partir de las reflexiones sobre la superstición que va a tener Tomás de Aquino, ese tránsito hacia el campo del delito es muy importante porque no solamente habilitaba, digamos, a la iglesia para sancionar de un modo, digamos, doctrinal las prácticas supersticiosas, sino que facultó a tribunales, no solamente eclesiásticos, sino inclusive civiles, para ejecutar procesos que persiguieran las prácticas supersticiosas como un delito y esto implica procedimientos judiciales que desde luego pues llevaban a castigos y hubo un momento en la historia de Occidente en el que, digamos, el punto culminante de de este tránsito del pecado hacia el delito, pues va a ser las persecuciones, sobre todo de herejías, y pues lo que nos tiene aquí, sobre todo la herejía de la brujería. Y el otro aspecto que se puede notar en esta trayectoria de lo que significaba la superstición tiene que ver justamente con su satanización, con su paulatina satanización que camina de la mano también con una transformación de la propia noción de lo que el demonio es y del ámbito de lo demoníaco, que se fue precisando y de alguna manera se fue, eh, es, eh, la forma de decirlo es, se fue volviendo más malo cada vez, digamos, el propio demonio, ¿no? Se fue construyendo como un enemigo mucho más fuerte hacia el final de la Edad Media. Eh, Sin embargo, la historia no para ahí y esto es lo importante, la historia, o digamos, el recorrido, el sentido, en el significado de lo supersticioso dentro del cristianismo, porque no se queda en ese pico como eh, de, de satanización, sino que vuelve, digamos, ya con el contexto del pensamiento renacentista, vuelve a bajar un poco la iglesia, la guardia frente a esta, o digamos, la intensidad de las nociones demoníacas como un enemigo significativo, por lo menos en lo que tiene que ver con las prácticas supersticiosas. Entonces, ya para el siglo del que estamos hablando, para el siglo XVIII, el término de superstición ha pasado por una serie de modificaciones y aterriza en el siglo XVIII o se hereda, digamos, por la práctica inquisitorial mexicana del siglo XVIII como un término que, para empezar, es un enorme cajón donde un montón de prácticas de todo tipo entran, que se usa además de forma indistinta y esto es sumamente, vuelve sumamente complicado, mm, no solamente para quien investiga desde la época actual aquellos documentos, sino para la gente de la propia época, vuelve muy complicado distinguir bien a bien
qué prácticas pueden ser consideradas supersticiosas y qué no. Eh, este, estos matices o eh, manera en la que se empiezan a borrar un poquito las fronteras de la práctica supersticiosa de la que no lo es muy notorio, sobre todo en aquellas denuncias que se presentan relativas a las curas, a lo que hoy llamaríamos medicina tradicional, eh, porque no toda la aplicación, digamos, o toda la tradición de medicina o popular, como también sería un término que usaríamos desde la actualidad, son sancionadas por el Santo Oficio. De hecho, los propios médicos o la práctica médica de los frailes y de algunos clérigos está repitiendo y está en uso franco de estas tradiciones. Entonces, tenían los comisarios muchas veces el reto de definir si lo que estaban confesando los delatores o la propia gente que se autodenunciaba entraba realmente dentro del campo de la fe, qué tanto tenía la cola metida el demonio en esto, ¿no? Em, Aquí en la diapositiva hago referencia a este texto muy conocido de Hernando Ruiz de Alarcón sobre las supersticiones. Completamente él trataba de hacer una clasificación que es menuda tarea la que se impuso Hernando Ruiz de Alarcón, una clasificación de las supersticiones concretamente de la población indígena a principios del siglo XVII, y él mismo dice, ¿no? Que es un relajo, que eso no se puede clasificar. Dice, para empezar, porque todo la manera en la que ellos em, enuncian sus propias tradiciones, dice, está lleno de metáforas, dice él, ¿no? Y son una metáfora dentro de otra metáfora, dentro de otra metáfora, y es un cohete realmente plantear una clasificación, y bueno, de todas maneras él ofrece, afortunadamente no se echó para atrás ante el reto, y pues nos ha dejado un documento muy importante de referencia para conocer un poquito, sobre todo cuando lo llevamos de la mano con documentos de esta naturaleza que son del siglo anterior, concretamente, por ejemplo, el Códice Florentino, nos más o menos anclan un poquito en qué tipo de prácticas rituales que por la Iglesia Católica fueron consideradas supersticiosas, podrían provenir, digamos, de una tradición indígena anterior a que todo esto se tradujera a los términos cristianos. Y otro elemento de anclaje para entender que se podría haber pensado como supersticioso ya para el siglo XVIII por la Inquisición, pues es también este documento conocidísimo de Pedro Ciruela, su reprobación de las supersticiones. Está también muy conocido en este contexto el tratado de Martín de Castañeda. Sin embargo, algunas investigaciones de la doctora María Tausiet han ido mostrando cómo el texto de Castañeda no tuvo tanto éxito, digamos, entre ya propiamente los funcionarios de la Inquisición que perseguían las supersticiones. Entonces, si algo leían para resolver estas dudas que implicaba para los comisarios, que si era muy malo lo que les estaban confesando, ¿no? Es decir, para medir la gravedad de la práctica supersticiosa que les llegaba ya a la oficina de la comisaría, era el texto de Pedro Ciruelo, posiblemente el que les diera alguna pauta. Ya entrando al texto de Pedro Ciruelo, pues quién sabe qué clase de pauta, porque es sumamente amplio lo que define Ciruelo en su tratado. Tampoco es que, bueno, me parece que no creo que les ayudara demasiado, porque los casos eran muy puntuales. Entonces, digamos que esto, lo que tenemos ya para el siglo XVIII es una noción de superstición que, digamos, ampliada, que no ha perdido su relación directa con la noción que suena muy fuerte de pacto demoníaco, pero de alguna manera
ha disminuido mucho el interés por parte de los teólogos de la Iglesia, inclusive de los demonólogos ya para el siglo XVIII, eh, de la gravedad de esto. Más bien se tiende, y esto se puede entender por el contexto más amplio todavía de la mentalidad ya más cercana a- al ámbito renacentista o a un racionalismo que está ya surgiendo. em, Tienden a considerar estas prácticas como producto de una ignorancia de la doctrina, ¿no? Entonces, se vuelve un poco al punto de partida a lo que inicialmente Agustín de Hipona decía que era la superstición, que era pues una práctica errada de la doctrina, no necesariamente algo tan grave como en un momento determinado, siglos adelante, se llegó a considerar. De la noción clásica de superstición, creo que es muy importante rescatar, si podemos ver la siguiente diapositiva, eh, dos cosas que tienen un sentido, que todavía tienen un fuerte sentido en el siglo XVIII, por lo menos para lo que se reflejaba en los edictos de la Inquisición de México y en la propia práctica de la Inquisición al perseguir la superstición. Y es primero que la noción de Inquisición marca una diferencia con aquello que no es legítimo dentro del dogma, ¿no? Es decir, es toda práctica supersticiosa, pues es en esencia una práctica heterodoxa. eh, y se recoge este significado que está, insisto, en la noción de la superstición del mundo clásico, que es precisamente aquello que es ajeno al dogma, pero que revive en la práctica del propio catolicismo como una ruina, a manera de ruinas, es decir, son como vestigios ahí que están presentes como anomalías, digamos, en la práctica religiosa. Ya para el siglo XVIII, este me parece que es el sentido que permanece de la noción de superstición, como se entendían pues las prácticas supersticiosas como errores y como supervivencias de las, en este caso, de las idolatrías, ¿no? Que había entre pues la población novohispana. Em, entonces, eso respecto a las supersticiones. Ahora, también quisiera en la siguiente diapositiva detenerme también un segundo en qué tan grave, porque me parece que esa es una pregunta importante que podemos hacer. A veces la lectura de los documentos, digamos, oficiales de la Inquisición en torno a estos asuntos pareciera dar la impresión, al menos, de que la Inquisición estaba obsesionada por perseguir a los supersticiosos y entonces cabe la pregunta de, en verdad, en la práctica, qué tan grave era para la Inquisición y para los propios fieles incurrir en esta clase de situaciones. Un punto de partida para evaluar esto puede ser esta clasificación que es producto de un análisis muy sesudo de la documentación de la Inquisición de México que hizo el profesor Leon Jusiak, donde nos muestra un poquito los delitos que la Inquisición de México tenía tipificados, es una palabra que no se usaba en la época, pero vamos a usarla para entendernos. Y aquí lo que quiero marcar en esta tabla es lo que en buena medida distingue. Hay un montón de matices y de cuestiones que apuntar aquí, pero esencialmente me parece que nos puede servir el dato de que una de las diferencias más importantes entre los crímenes contra la fe y los que eran considerados crímenes contra la moral cristiana es que los crímenes contra la fe se castigaban con la pena capital. Es ahí donde están las horcas y las hogueras.
y los crímenes contra la moral cristiana no es que se les diera un aplauso, pero tenían penas corporales, pero no la pena capital, además de otras penas como el destierro y sobre todo penas pecuniarias. Y es en este marco en el que se perseguía en todo caso las supersticiones o estaban tipificadas las supersticiones que incluyen a las prácticas mágicas y de hechicería, y este también es un problema para quienes estudiamos en estos contextos estas prácticas mágicas y de hechicería, porque para el siglo XVIII, inclusive desde el siglo XVII, en la documentación vamos a ver que prácticamente son términos que se usan de forma indistinta. Se habla de hechicería como de una superstición más, y muchas veces no es, en los expedientes no se nombra siquiera la hechicería, sino son expedientes como expedientes o denuncias por prácticas supersticiosas, por supersticiones, y cuando empezamos a revisar cuáles son estas prácticas supersticiosas, pues estamos viendo casos concretos de prácticas de hechicería en específico. Entonces, es un terreno que se mueve demasiado, muy tembloroso, muy gelatinoso, pero bueno, pues es lo que hay para trabajar, y por eso me parecía importante marcar estos dos contextos, ¿no? Primero, en qué estado, digamos, estaba la noción de superstición ya para el siglo XVIII, y más concretamente en el ámbito eh, de la institución que está dejándonos estos testimonios, que era el Tribunal de México, como la gravedad, digamos, que podría haber dado otorgado a estas denuncias. Y bueno, la conclusión de este introducción larguísima, que ya se comió 30 minutos de la exposición, es justamente que las supersticiones, las prácticas supersticiosas para la Inquisición de México por lo menos no eran un delito grave. Y bueno, partiendo de esto, vamos al caso, ¿no? En la siguiente diapositiva, creo, porque ya no me acuerdo. Sí, concretamente la práctica que documentó, no voy a decir persiguió, porque voy a afirmar no lo hizo, por lo menos no de una manera importante. La práctica de la Inquisición en San Luis Potosí no está súper documentada. Hubo comisaría en San Luis Potosí hasta 1621. Podemos ver el registro de varios casos sobre prácticas supersticiosas entre 1599 y 1620, que fueron llevadas por otros comisarios o otros funcionarios que se habilitaban así un poco en caliente para resolver ciertas situaciones. Concretamente, la comisaría de la Inquisición en San Luis Potosí se va a empezar a tener documentadas trámites oficiales, digamos ya como comisaría, a partir de 1621. No queda tan claro porque no hay un expediente donde la Inquisición de México esté nombrando a un comisario en San Luis Potosí, pero ya a partir de 1621 vemos una actuación oficial, digamos, de un comisario nombrado, que en la siguiente diapositiva, me parece, puse hasta una fotografía que nos va a resonar mucho a los de San Luis Potosí. El primer comisario va a ser, para sorpresa de ninguno de nosotros, nos parece, familiar de uno de los mineros más potentados de la región en estos años, precisamente, en los primeros, digamos, 30, 40 años del pueblo, todavía no nombrado ciudad de San Luis Potosí. Eh, la, la Inquisición, la comisaría potosina de la Inquisición, durante todo el siglo XVII va a ser muy inconsistente su actuación, y vamos a tener muy poquito recogido respecto a denuncias o autodenuncias de supersticiones. Son poquitos realmente los trámites, porque la propia comisaría se desarrolla de manera muy inconsistente. No así en el siglo XVIII. En la siguiente diapositiva
marco ahí que el comisario el que, digamos, en la comisaría de Felipe Ocio Ocampo, que es en la gestión, digamos, en la que se levanta este expediente, em, va a ser justamente un punto de arranque de una intensificación de los trámites inquisitoriales en San Luis Potosí, pero no necesariamente de una intensificación del celo inquisitorial, es decir, a partir del siglo XVIII y de la administración de Felipe Ocio, vamos a ver muchos trámites inquisitoriales, pero son un montón de trámites burocráticos. No vamos a ver a los comisarios súper celosos, persiguiendo todas las prácticas supersticiosas, sino que los vamos a ver más bien muy entretenidos, registrando y documentando todo lo que por reglamento tienen que registrar y documentar, pero no lo sancionan, lo registran, pero no lo sancionan. Bueno para nosotros porque nos dejaron mucha documentación en el siglo XVIII y bueno para la población potosina porque aunque iban a denunciarse, pues la Inquisición realmente no hacía demasiado aspaviento, por lo menos en lo que se refiere a la superstición. Entonces, pues bueno, vamos un poquito al caso. Está en la siguiente. Ahí tenemos el encabezado de este expediente que les comentaba. Es un memorial que ya les decía Antonio Llamas, que era el notario del Santo Oficio en San Luis Potosí, recoge y no lo firma directamente Felipe Ocio de Campo, que es el comisario porque estaba enfermo, nos dice, y que pues él es el que está haciendo el memorial. Lo único que está haciendo es mandar una especie de catálogo de todo lo que recibió como confesiones, delaciones y autoconfesiones, autodenuncias, perdón, durante la cuaresma del año anterior. Y no hay interrogatorios, no hay nada, simplemente se recoge lo que las personas que habían incurrido o que pensaban que habían incurrido en actos supersticiosos iban y delataban. Y este hizo un catálogo nada más de, pues de eso, de todas las denuncias que le llegaron. A pesar de que esto no es un proceso, no hay un interrogatorio ni nada, justamente es un expediente muy interesante porque precisamente nos muestra que no hay, no media tanto como en un proceso ya formal o inclusive en una denuncia o autodenuncia formal. En un memorial como este no media tanto la intervención de un interrogatorio, etcétera, etcétera, sino es, pues no digamos así súper espontáneo, es un memorial de un notario, etcétera, pero sí se quita un poquito el estorbo este del machote o del esquema del interrogatorio que de alguna manera deja o podría dejar algunos datos interesantes para nosotros sobre todo sobre lo que los propios los propios pobladores de San Luis están estimando que deben confesar como prácticas supersticiosas o que deben delatar como prácticas supersticiosas. No hay entonces bueno, es el documento ideal, entre comillas, inclusive es aquel donde directamente el sujeto de la historia nos está contando la historia a los historiadores del futuro, pero sí ayuda mucho que no existe esta mediación de la oficialidad sobre todo en un contexto que, como ya les venía diciendo, se volvió sumamente burocrático y está lleno de formatos y machotes que parecen los del SNI, donde simplemente los comisarios, pues nada más, y los notarios, pues llenaban casillas prácticamente, ¿no? Perdiendo o dejando perder un montón de información que está mucho más descriptiva y mucho más rica en estos memoriales que no tienen esa formalidad estorbando a su lectura, ¿no? Por eso este expediente me parece interesante. Y bueno, en la siguiente diapositiva tengo una imagen donde se ve que es eso, es una relación, nada más, no hay interrogatorio, no hay nada, es un notario narrando
me parece esto muy valioso de un expediente que ni es no es una denuncia formal, no es un proceso, no llegó a nada. De hecho, la copia de este memorial se conservó en el archivo, carpetazo absoluto. El fiscal del Santo Oficio de México ni contestó, ni las gracias dio, ni acuse de recibo, nada. Parece un documento intrascendente, pero que por su propia intrascendentalidad en el marco institucional nos deja a nosotros una información súper interesante. Y una de las cuestiones también que tiene este documento es que la mayoría de las cuestiones que se cuentan aquí son producto de autodenuncias. Y esto es importante también porque de alguna manera, primero nos indica que un montón de gente hacía fila, exagerando, vaya, en la comisaría, precisamente en tiempo de Cuaresma para alcanzar la gracia. Entonces iban precisamente en esta época, se incrementaban las propias confesiones o las autoconfesiones, que estaban movidas sobre todo por los confesores de los fieles, que iban a confesar estas cosas seguramente primero con su confesor habitual o de cabecera, y eran los propios curas confesores los que identificaban de alguna manera alguna práctica que era del ámbito inquisitorial, y entonces los mandaban con los comisarios a que fueran a delatarse, y ahí iba la gente a delatarse, ¿no? Y de este proceso de donde interesante es, aunque no voy a profundizar en eso, que la propia población es la que se está involucrando, es la que está haciendo el trabajo de la Inquisición. Es decir, la Inquisición no está moviendo un dedo en absoluto, sino es la propia población la que está haciendo todo el trabajo. Es decir, la población identifica sus propias prácticas como supersticiosas cuando escucha el edicto, cuando conversa con sus confesores. La misma población es la que se denuncia a sí misma y queda o se señala o se estigmatiza inclusive como supersticiosa. Entonces, hay muy buen negocio de cómo funcionaba y era efectiva sin hacer gran cosa la propia Inquisición de México. Entonces, bueno, ¿qué es lo que denunciaban entonces como supersticiones la población de San Luis Potosí? Vamos a ver, aquí me parece que ya es la siguiente diapositiva, es que no me acuerdo si sigue eso ya. Sí, vamos, esto es solamente un ejemplo, no, pues es un expediente más o menos largo, tiene pues, un relato bastante extenso. Pero digamos que elegí pues lo que me parece que es más significativo dentro de las confesiones. Es interesante ver cómo precisamente cómo es la gente, la propia gente la que se está autodenunciando. No lo hace desde un sentido de la superstición culto, sino que vamos a encontrar que están confesando eh, cosas que a veces a ellos mismos les parecen muy graves y por eso se están autodelatando. Y es una mezcla, en las confesiones vemos una mezcla de prácticas que efectivamente, según esta tipificación de la Inquisición, podían ser graves, con cosas sumamente ingenuas, ¿no? Y revuelven blasfemias con proposiciones heréticas. Ellos van y dicen, esto hice malo, y van y echan todo ahí en la confesión, y entonces vamos a ver unas prácticas completamente de muy distinta gravedad y también una perspectiva, insisto, como muy ingenua de lo que eran los delitos contra la fe o los delitos inclusive del ámbito inquisitorial. Entonces, pues vemos a un montón de personas que están aquí, algunos ejemplos, que están pues primero confesando que han invocado el demonio para diferentes fines. Y esto en un momento anterior, siglos atrás, pudo haber sido sumamente grave, pues llegar y decir, pues invoqué al demonio para que me ayudara, y no una vez, dice aquí Joseph Fernández, 10 o 12 veces
poco más, ¿no? Estar invocando al demonio para que le ayudase, él no dice le ayudase a qué, pero pues no debió haber sido algo muy pulcro, porque pues si no, ¿para qué pedir la ayuda del demonio, no? Tenemos a otro joven, porque además el perfil de los confesantes ronda más o menos entre los 20 y los 30 años, eh, que él también dice de plano que ser esclavo del demonio, ¿no? Y lo mismo, está pidiendo hacienda para malos fines, y esos malos fines, si uno se lo preguntaba, pues el mismo confesante más adelante nos explica que es para ganar en el juego, ¿no? Que es sobre todo lo que está buscando y que le dé mujeres. Pongo aquí el ejemplo también de otro confesante, Juan Antonio Bernal, que dice que también el demonio, este es interesante porque él dice que el demonio le ha puesto en el pensamiento unas cosas muy feas sobre la Virgen, Nuestra Señora, y aquí lo interesante es ver la intervención del comisario. Cuando recoge en el memorial este caso, él mismo está sugiriendo al fiscal que no tome en cuenta esto, que raya, si no es que entra plenamente en lo que el Santo Oficio hubiera tenido, primero por una blasfemia grave, e inclusive, si le torcemos un poquito, podría haber sido considerado como un pensamiento herético. Sin embargo, el propio comisario, precisamente considerando la gravedad, cuando menos formal, de lo que se está proponiendo aquí, le aconseja al fiscal, que es quien se supone que iba a leer este memorial, que no haga caso, porque a esta persona se le tiene en el pueblo como una persona que está lastimada del cerebro, así lo enuncia, ¿no? Dice, está loquito, no hay que hacerle caso, si tiene unos pensamientos muy feos, pero pues él lo pues porque está mal de su cabeza, ¿no? Así es que no asustarse con estas proposiciones tan aparentemente escandalosas. No era ya, por lo menos en el siglo XVIII, no era fácil eh, impresionar a la Inquisición. Los inquisidores eran bastante descreídos y poco entusiastas, a pesar de que leyeran una y otra vez blasfemias que hoy en día todavía, inclusive entre los no creyentes, sonarían como muy fuertes. En este momento, pues los inquisidores no las toman muy en cuenta. Hay más ejemplos en la siguiente diapositiva que tienen que ver con las prácticas del uso de llevar huesos de difunto, o polvo de huesos de difunto. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos donde alguien dice que usó este polvo de huesos para ganar en el juego, alguien más hace uso de esta cuestión de decir, bueno, yo llevaba un talismán de polvo de huesos en una bolsita para que me hicieran caso las mujeres, pero dice, es un desvarío, ¿no? Apelando también un poquito a estar lastimado del cerebro, como dice el propio notario, ¿no? Hay quien lleva el hueso, no el polvo, sino el hueso consigo, pero vemos que es una práctica recurrente esto de la ayuda que se pueda prestar con un instrumento que tiene que ver con el hueso o el polvo de hueso de difuntos. Y luego tenemos no solamente este polvo de hueso, sino el polvo de uñas de pies y manos, como lo vemos en el último ejemplo que está en la diapositiva. Ella no llevaba polvo de hueso, sino que un señor que se llamaba Bartolomé Blanco le dijo que para que los hombres la quisieran, tenía que darle la raspadura de uñas, de sus uñas, y lo interesante es que ella le dice, pero ¿cómo se los doy? Y dice, pónselos ahí en el chocolate o en la sopa para que no se dé cuenta, ¿no? Y en este uso particular ya no de hueso de difuntos, sino de tanto de polvos como de fluidos corporales, lo vamos a ver en los ejemplos de la siguiente diapositiva, que tiene que ver, por ejemplo, aquí Miguel Pérez explica todo el asunto y dice que a él unos señores de Nuevo León
le dijeron que esto de la raspadura de uñas de pies y manos era bueno para que las mujeres pues cedieran a sus requerimientos, ¿no? Y lo interesante es que le sugiere pues, le dice, ponle las raspaduras en una cajeta y le regalas la cajeta, ¿no? Se me ocurre pensar que pues si por ahí a la chica le gustaban los dulces, en una de esas accedió por el regalo del dulce y no tanto por la raspadura, pero tratando un poquito pues, de pensar o de imaginar, que es un ejercicio meramente de imaginación, cómo esto en la experiencia de las personas pudo haber sido, ¿no? Es decir, ¿qué haría una persona cuando si alguien que tiene interés, pues le obsequia algo, ¿no? Y que si esto llegaba a tener éxito, pues respaldaba la efectividad del filtro, ¿no? Del hechizo este de usar la raspadura. Y bueno, más allá de la raspadura de pies y manos, que suena bastante desagradable, pues es lo mínimo, ¿no? Porque tenemos lo que seguramente también, o que sé que se ha mostrado incontables ejemplos de estas prácticas aquí en el seminario, pues es justamente el uso de todos los fluidos corporales que se nos puedan imaginar, precisamente buscando su efectividad en concreto en el ámbito de someter la voluntad de algún interés amoroso o sexual. Y aquí vamos a ver este caso de Joseph Mateo, que está diciendo que había usado de esta práctica, y el caso también de Gertrudis de Santa Teresa, que también está buscando las recomendaciones. Aquí en la receta se la da una mujer española vieja, dice ella, que se llama Ana, y que le dice, pues, este es un tradicional que todavía se emplea, ¿no? Eh, el agua con el que la mujer se baña, pues mezclarla con otra vez con un dulce, en este caso el chocolate, para poder amansar, entre comillas, la voluntad de un hombre que le interesa. En la siguiente diapositiva, no me acuerdo qué hay. Ahí está. Aquí hago una pues, clasificación muy, muy sencilla a partir de no solamente de estos casos que puse aquí como ejemplo, sino ya de todos los que están en el documento. Encuentro cuatro aspectos específicos que se repiten constantemente. El primero tiene que ver con invocar al demonio. Concretamente se le invoca, por lo menos en San Luis Potosí, en estos casos registrados, para tener suerte en el juego, para hacerse invisible, y este hacerse invisible es estrictamente para poder entrar en una casa sin ser vistos, ¿sí? A lo mejor no necesariamente hacerse invisible como podemos imaginarnos, es decir, transparente, sino que no se perciba la presencia de esa persona, pues. Y para conseguir mujeres. Y ojo, pongo para conseguir mujeres. No encontré en este expediente ni en otros que he revisado de San Luis Potosí, inclusive para el siglo XVII, a una sola mujer que esté invocando directamente al demonio para conseguir un hombre. Usa filtros, emplea otras recetas, pero directamente la invocación al demonio la hacen los varones, por lo menos en los casos potosinos. El uso de polvo de huesos o huesos de difunto, que se emplea pues como un amuleto, sobre todo para ganar en el juego, pero también vamos a ver que para descubrir tesoros ocultos. Eh, Esto del polvo de uñas y los fluidos corporales que tienen que ver específicamente con prácticas de magia o hechicería sexual o amorosa, y finalmente lo que tiene que ver con conocer aquello que está oculto. En concreto, lo que vemos es que se confiesa que se ha usado la suerte del alcaucil o de la alcachofa, o una versión más contemporánea, la margarita de me quiere o no me quiere, que pues en eso consiste la práctica, agarrar una alcachofa, irla deshojando y pues ya me han contado cómo es, ¿no? Pero pues ya sabemos cómo funciona, ¿no? Se va deshojando, en este caso la alcachofa, y pues lo que
en lo que termine, digamos, la última hoja que se arranca, pues eso es lo que nos está dando la información sobre lo que queremos saber. Y bueno, esta que es también, pues está es muy conocida y además es una práctica súper vigente actualmente, que es interpretar como un mal augurio, casi siempre, el escuchar el canto de un tecolote por la noche y de otras aves, en concreto en el expediente se menciona los tecolotes, y también interpretar el vuelo, un vuelo nocturno, que se escuche el aleteo de un tecolote por la noche, también pues es leído habitualmente como un mal agüero. Esto es, insisto, muy, muy en general la cuestión. Eh, en la siguiente diapositiva me detengo primero en preguntar otra vez sobre la gravedad de estas prácticas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las invocaciones al demonio. Pues realmente no podemos estar, cuando estas personas están invocando al demonio, es claro que no están invocando al mismo demonio del que hablaban los demonólogos de la época o un poco previos. Es decir, no están realmente pensando en ofrecer su alma al demonio o al diablo con un nombre inclusive ya digamos, personificado, como se va a hacer ya en siglos posteriores, siglo XIX, sino están apelando más bien a una especie de fuerza que saben que está prohibida, pero que no consideran de ninguna manera tan dañina, tan maligna, tan macabra, inclusive, como pudiéramos o pensamos inclusive de estas figuras demoníacas hoy en día. Es algo que sí se puede identificar como una práctica que está prohibida o que no se debe hacer, pero no parece que a esta gente le espante tanto el demonio como en su momento pudo espantar mucho antes o hoy en día, ¿no? Y lo ven más bien como como una cuestión, un otro entidad que puede socorrerlos en un momento determinado. Eh, y inclusive aquí encuentro un ejemplo en propio San Luis Potosí, en el siglo XVII, donde hay un mulato, un muchachito mulato, Nicolás, que anda por todo San Luis diciendo que lleva el demonio dentro y va y lo confiesa, y el comisario de San Luis, totalmente imperturbable, le dice, ay niño, no andes diciendo esas cosas, está mal, pero no hay como que la reacción escandalosa que se podría esperar de una declaración como esta, ¿no? Hoy en día sería mucho más viral que el caso de Nicolás andar declarando que uno está endemoniado. Y entonces esto de alguna manera pues nos muestra un poquito qué tan grave, insisto, o más bien qué tipo de enemigo o cómo se está interpretando esta intervención del demonio en las prácticas supersticiosas, tanto por los practicantes como por quienes supuestamente persiguen estas prácticas. Entonces, sí, está implicada la noción del pacto demoníaco, pero no se toma como algo eh, necesariamente grave porque se ancla a juicio de los inquisidores más en la ignorancia o en estar lastimados del cerebro o en esto, ¿no? En tonterías, inclusive se llega a usar esa palabra, eh, eh, que la gente cree, pero que el propio dogma no permite inclusive concederle realidad a estas situaciones, ¿no? Esto respecto a estas invocaciones demoníacas. En la siguiente diapositiva me detengo un poquito en esto de los huesos de difunto. Dejo ahí una información que tiene que ver precisamente con cómo se puede interpretar, más bien una referencia que ahonda en el significado propiamente que podría tener en la práctica mágica en muchas culturas, en muchas sociedades y en diferentes épocas históricas este uso de cualquier clase de restos humanos. Y concretamente, aquí hay un caso
no es de este expediente, pero que abona justamente a eso y que tiene que ver también con esta práctica de que se usaban los huesos o para someter voluntades, pero también para conocer lo oculto. Y aquí tenemos el caso de una persona que va y se denuncia a sí misma de encontrar tesoros, de que él habla con una calavera, directamente con un cráneo, y que le llama a una señora, ¿no? Dice que habla con una señora, que es una calavera, para que le diga dónde están escondidos los tesoros de las minas, concretamente. Y justo aquí aprovecho para decir que no asombra el hecho de que muchos de los objetivos que están buscando, sobre todo los varones, cuando emplean estos talismanes o estos instrumentos, tiene que ver con el hallazgo de fortuna, porque posiblemente en la experiencia, al menos a ellos les parecía que cualquier persona podía encontrar o hacerse, enriquecerse hallando una veta rica de las minas. Esto ya para el siglo XVIII, posiblemente más anclado en la leyenda que en la práctica, porque para el siglo XVIII San Luis Potosí seguía teniendo la dinámica de un centro minero, pero no necesariamente sobrevivía o vivía, su economía se anclaba primeramente, por lo menos, en las actividades de la explotación de la minería. Entonces, inclusive esto puede abonar a que haya sido una práctica tan recurrente que se buscara encontrar tesoros ocultos usando instrumentos sobrenaturales, eh, más anclado, insisto, en las leyendas de personas que antes habían encontrado eso, que en la experiencia propia, que se mirara que esto podía ser efectivo. No es por hacer chisme, pero les platico el final de este caso, y es que esta persona, cuando va y confiesa que habla con una calavera para que le hayan los tesoros ocultos, el comisario se lo manda al alcalde mayor. Y el alcalde mayor le entrevista y le dice, oye, ¿cómo es eso que andas que andas viendo una calavera para encontrar un tesoro en las minas? Y entonces el hombre le explica, sí, pues yo voy y saco la calavera que está en una cueva, la tengo escondida en una cueva, y le pregunto y ella me dice dónde está el tesoro. Pero yo sé que eso es muy malo, que está prohibido, lo dice así, yo sé que está prohibido, y ahora en la cuaresma, porque otra vez el tema está en la cuaresma, fui y mi confesor me dijo que tenía que ir con el comisario a decirle que estaba yo haciendo estas cosas porque estaba mal. Y lo interesante es que el alcalde de San Luis, está hablando del siglo XVIII, para que no haya confusiones, le dice, oye, no, hombre, no te preocupes, mira, no, eso no está mal, sobre todo si la señora esta te comenta dónde están esas riquezas, son para el rey, para el beneficio del rey. Entonces, ¿cómo ves si vamos a la cueva esta y le preguntas a la señora dónde está el tesoro? Y se lleva, este hombre se lleva al alcalde, y ya estando ahí en la cueva, el mismo confesante le dice que está todo inventado, que no hay ninguna calavera y que no hay ningún tesoro, que él dijo eso para impresionar a X personas. El alcalde se enoja mucho y entonces sí, él mismo, el alcalde, va y lo denuncia con el comisario por tener estas prácticas supersticiosas y por andar diciendo, por, por embustero lo acusa, ¿no? Entonces, bueno, insisto, no quiero hacer chisme, pero pues para que veamos también un poquito el celo o hasta dónde llegaba el límite del celo de los cristianos probos de la época, como el alcalde de San Luis Potosí, ¿no? Que ablandaba un poco los límites de lo supersticioso, si podía la señora Cadavera decirle dónde estaba un tesoro escondido. Ya cuando le dice Joseph Gregorio que no es verdad lo que él contó, pues obviamente se siente timado el alcalde, y además y él ya se había imaginado haciéndose rico también encontrando una beta. Tiene mucha información esto, el propio alcalde creyendo en la superstición
creyendo en que efectivamente una calavera que va a encontrar un tesoro, ¿no? Y lo creyó, porque se enojó mucho cuando vio que era mentira, ¿no? Entonces, vaya, todo esto es interesante, pero aquí tenemos un uso, pues, muy claro de esta cuestión de los huesos de difunto. Y finalmente, pues la cuestión de los fluidos y los polvos y la cuestión de la magia amorosa, a pesar de que no sé si lo notaron, que en el primer, cuando vimos los ejemplos de las supersticiones, en el expediente del que partí, encontramos más hombres que mujeres denunciando, y esto me parece importante. Es decir, no puedo hacer, no tengo la documentación necesaria para hacer un muestreo así bien fundado, ni una estadística, ni mucho menos, salvo mera suposición, y por eso solamente subrayo que me llama la atención que, pues, no es que sea mentira, pero se ha convertido en un lugar común pensar que la práctica supersticiosa, pensar como los inquisidores de hace 300 o 400 años, que la práctica supersticiosa era mayoritariamente una práctica asociada a las mujeres. Y lo que vemos en estos documentos es que hay una presencia suficientemente llamativa de varones. Sí son mayoritariamente mujeres, pero encontramos muchos más hombres de los que pudiéramos imaginar, y esto tendría que llamar nuestra atención. Efectivamente, a la hora que vemos cómo se da tratamiento o seguimiento a estos trámites, sí vamos a ver una diferenciación, que el género importa, ¿no? Y vemos que la Inquisición, cuando actúa, sí actúa con especial celo cuando el caso, la acusada o las acusadas son mujeres, y cuando se trata de un varón, eh, echan mucho la mano, ¿no? Dulcifican mucho, descafeinan mucho las acusaciones. Sí hay una diferencia, sí hay marcada por el género, pero me parece importante señalar que había muchos hombres supersticiosos en este ámbito, que todas estas recetas de las uñas, del lavado de las aguas con las que se lavaban, era una práctica extendida de arriba abajo y de izquierda a derecha, y en todos los ámbitos cotidianos tenemos aquí a un alcalde creyendo que una calavera le puede revelar y es un personaje de la élite, ¿no? Y tenemos a esclavas mulatas, tenemos a esclavos negros, tenemos a jóvenes, tenemos a señoras viejas, tenemos a indígenas, españoles, afrodescendientes, toda la sociedad atravesada por estas prácticas, ¿no? Entonces, creo que estos documentos de alguna manera nos ayudan a entender que es una práctica social donde el género tiene subraya, digamos, ciertos aspectos y atraviesa muchas de estas prácticas, pero no me parece, y esto no sé qué tan impopular puede ser, tan determinante, o no me parece justificado aislar estas prácticas como algo que caracteriza los ideales femeninos de esta época, por lo menos, o lo voy a cerrar mucho más al contexto que estamos presentando aquí. Eh, y sin embargo, sí quiero hacer otra anotación, y es que tiene que ver también con algo que me parece que también se ha vuelto un lugar común, que es pensar que, otra vez, como los inquisidores de hace 300 o 400 años, que esta cuestión tiene que ver con una noción o un ideal de época de las propias mujeres sobre el amor. Y me parece, por lo que se ve en los documentos, que tiene mucho más que ver con que la magia y estas prácticas supersticiosas abren un campo para tener una agencia en el ámbito de lo sobrenatural, tener una agencia para modificar circunstancias casi siempre muy espantosas de vida, independientemente de si se trata de mujeres de la élite o de mujeres esclavas, o de la calidad a la que se adscribían en estos contextos de la sociedad novohispana. Entonces, más allá de entender que estas prácticas supersticiosas las llevaban a cabo las mujeres porque al estilo o siguiendo un poco el modelo del tipo de la alcahueta, eh, tiene mucho que ver, o las vemos
cuando vemos por qué usaban huesos, por qué compraban sapos, por qué hacían todas estas cuestiones, vemos, hay que ir mucho a para qué hacían esto, ¿no? O sea, para qué querían conseguir la atención de un hombre, para qué querían someter la voluntad de un hombre, y allí es donde la cosa pierde su romanticismo o su gracia, eh, puede ser gracioso o atendiendo al humor, esta imagen de la alcahueta y de las mujeres manipulando la voluntad de los hombres, y se vuelve muy social, ¿no? Porque las vemos usando practicando estas supersticiones eh, para en un ámbito sí muy limitado, poder tener una agencia para modificar unas circunstancias de convivencia con sus parejas y su propia situación, posicionar su propia, ¿cómo se llama esto? Reputación frente a la sociedad a través de la magia, porque no hay muchas más herramientas para hacerlo y las vemos empleando estos instrumentos no para conseguir pareja porque son unas coquetas, sino las vemos usando sobre todo en una enorme mayoría de estos instrumentos y estas recetas y estos filtros para calmar el ánimo de sus agresores, por ejemplo, para conseguirse el favor de poderse embarazar porque están siendo señaladas, porque se casaron y no han tenido hijos, para eh, para no estar siendo señaladas como mujeres que ya pasaron de los 20 y no han encontrado un marido, entonces, ¿qué está mal con ellas? Y todo la exclusión social que eso implicaba para las mujeres de la época. Entonces, me parece que ese es un dato importante, o más bien, el estudio de estas supersticiones, en el caso concreto, por ejemplo, las mujeres, nos abre todo un campo para entender pues situaciones sociales del contexto de San Luis Potosí, es decir, va más allá de lo curioso, lo interesante y lo muy bonito que puede ser estudiar las supersticiones en un contexto del pasado, sino que realmente nos explica la sociedad del pasado más allá, inclusive, insisto, del campo de la propia práctica mágica o de las propias prácticas supersticiosas. En el caso de los hombres, lo que encuentro es que mayoritariamente están usando, están abusando, como ellos mismos decían, de estas prácticas supersticiosas para conseguir el éxito con las mujeres en relaciones ilícitas, concretamente en relaciones ilícitas. Y entonces creo que aquí hay dos aspectos dos áreas importantes de la sociedad potosina en general a las que se puede acceder a través del estudio de lo supersticioso que pues habitualmente se deja en los temarios de historia de las licenciaturas, por ejemplo, se deja como historia cultural que en muchas veces en estos contextos académicos se entiende como, y esta es la materia de las curiosidades, ¿no? Que va a estar bien entretenida. No, el estudio de algo como cómo usar el agua con la que se lavó uno, las partes pudendas para someter la voluntad de un interés amoroso, cómo esa práctica tan concretita y con todo el aura de cultura en muchos sentidos que lleva, nos está abriendo la puerta a un contexto social amplio, ¿no? Que tiene que ver con muchos elementos de lo racial, de lo social y de género, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, ya me comí todo el tiempo que tenía disponible. Lo que continúa en las diapositivas es parte de lo mismo, pues, se resume de forma mucho más concreta esto que ya les vengo comentando. Dejo las referencias por si alguien interesa tanto revisar los documentos. Iba a hablar de peyote, pero ya no me va a alcanzar tiempo. Los casos de ingestión de peyote están sobre todo en el siglo XVII. También por eso lo dejé al final, dije, si me alcanza el tiempo lo tomo. Y bueno, este cuadrito sí es pues nada más para que nos demos una idea de qué tan importante fue esto
en su práctica, ¿no? Es decir, qué tan regular y lo que se puede ver en términos generales es que no hay tampoco, no son los delitos de superstición por mucho, de hecho se repite la tendencia que marcó hace ya mucho tiempo Solange Alberro en su libro de Inquisición y Sociedad, que decía que esto, lo que tiene que ver con la hechicería y la superstición, estaba en cuarto lugar. En quinto, no recuerdo, pero digamos, en mi caso de San Luis Potosí, las cuestiones de superstición están en quinto lugar. ¿Sí? Esto no está aquí en el cuadro, solamente está el número de casos de acuerdo a qué tipo de supersticiones se están denunciando entre 1608 y 1782. Ya todo el análisis de las cifras completo están en un libro que escribí y que está secuestrado en una imprenta y que espero pronto pueda salir, desatorarse esa situación y pueda salir. Pero si interesa, pues también puedo compartir ese archivo. Y bueno, yo creo que hasta aquí llego. Muchísimas gracias y bueno. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Mónica Pérez por esta maravillosa conferencia. La verdad estoy muy, muy emocionado porque yo trabajo temas muy similares a los que presento el día de hoy. Entonces, antes de hacer preguntas yo, porque tengo bastantes ya aquí anotadas, me gustaría abrir el micrófono, preguntarle a los demás si tienen alguna pregunta, que abren el micrófono directamente para que lo hagan, preguntas, comentarios. Hola, yo. Buenos días otra vez. Em, me encantó, bueno, la presentación y es que, bueno, también tiene muchísimo que ver con lo que yo estoy estudiando. Este asunto y bueno, mucho gusto, por cierto, doctora, mucho gusto. Esta situación de la autodenuncia, pues me llama mucho la atención, pero yo no había revisado este tipo de documentos en el formato de memorial. Creo que alguna vez me topé con alguno, pero tal vez pasé de largo, no sé qué pasó. Y me llama mucho la atención el formato porque usted comentaba eh, que no es un formato, pues claro, con la interrogación, ¿no? Que era todo un proceso que se tenía que llevar y en el cual había se le condicionaba a la otra persona a confesar. O sea, estaba como muy retóricamente diseñado para que se confesara de una u otra manera, porque por supuesto confesar era lo mejor que se podía hacer, porque eso era lo que se buscaba, que el arrepentimiento y el perdón, la reconciliación, ¿no? Que se le llamaba. Entonces, pero lo que pienso y que usted mencionó y se me prendió el foco, es que a final de cuentas sí hay una condicionante como discursiva contextual, ¿no? Se publica el edicto, se pega en las iglesias y todo esto, y ya se condiciona de cierta manera pues a la población a que, esto, por si las dudas, lo confieso porque podría encajar. Entonces, mucho de lo que se encuentra en los archivos del Santo Oficio es eso. Confesiones muy discursivamente a veces adaptadas a este discurso que los mismos teólogos hacían tratados, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante cómo lo expuso, porque queda muy claro como que hay un diálogo entre ambos discursos que pareciera que siempre están separados, pero que sí se nutren uno con el otro. O sea, mientras que los teólogos investigan qué es lo que cree la gente y sus prácticas, por otro lado, la gente o sea, se da cuenta de qué es lo que los teólogos dicen que es pecado, y ahí se va haciendo como toda una maraña discursiva que no le quita, más bien le suma mucho complejidad a este asunto, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro, que era, que lo que mencionaba, que siempre interesa, bueno, lo que me he dado cuenta es que siempre interesa quién dice las cosas, porque, bueno, mencionó este ejemplo de esta persona que decía que tenía estropeado el cerebro, perdón, pero no sé cuáles eran las palabras. Lastimado, dice, Lastimado, lastimado el sí, cerebro. lastimado el cerebro, y me pongo a pensar, bueno,
lo que yo estudio es un proceso contra dos mujeres visionarias, falsas visionarias, así se les acusó. Pero bueno, la pregunta que quienes estudiamos este tipo de documentos, la pregunta de siempre es, bueno, pero hay muchas mujeres santas, canonizadas, que decían exactamente lo mismo. O sea, incluso se puede poner en paralelo una oración de que se aparece el diablo, el demonio, y es casi lo mismo, el mismo motivo, todo. Y la pregunta era, bueno, ¿cuál es la diferencia entre si es perseguido o no? Y algunos estudiosos como la doctora Robin Ann Rice o el doctor Rubial, Antonio Rubial, han llegado como a la conclusión de que lo importante es revisar quién lo dijo. Si es una mujer mayor, no casada, tal, y con ciertos rasgos, es más probable que sea perseguida, pero si es una mujer que sí sigue ciertos modos de vida socialmente aceptados, todo esto, no. Entonces, bueno, eso también me pareció muy interesante. Y por último, ya el último, el demonio, porque me llamó la atención desde que colocó las oraciones de las confesiones, que siempre es el demonio, ¿no? Y como usted decía, ya para este periodo, pues ya no, el demonio ya no es Lucifer, por eso me llamó la atención, porque en ningún momento se le llama Satanás, Lucifer, sino el demonio, que se le despersonaliza, se le saca de ese trasfondo como ortodoxo del príncipe de los demonios, y es el demonio, ¿no? Entonces, desde ese gesto como que se puede ver que no es Lucifer, porque en el proceso que estudio, que también es del siglo XVIII, finales, por ejemplo, ellas sí dicen Lucifer. En algunos momentos, en la mayoría, sí dice Lucifer. Y está dotado como de más rasgos de horror, o sea, perdón, no horror, que da miedo, causa terror, grita y tal. Y en esta, pues es el demonio más popular, ¿no? Que ayuda a la gente. Por eso lo sienten tan cercano, ¿no? Y ayuda en cuestiones cotidianas y muy pueriles, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, es eso lo que me llamó la atención. Y no sé si también podría, perdón, podría decirnos, platicarnos si usted ya tiene como alguna idea de por qué en claro, como usted dice, es un documento muy concreto, ¿no? De un periodo muy concreto que no funcionaría como una muestra, tal cual. Pero ¿por qué usted cree, o si ya lo ha pensado, que las mujeres en este documento no acuden al demonio para, para tener hombres, ¿no? Porque sí se ha visto, pues, otros casos en los cuales ocurre, ¿no? Entonces, bueno, eso. Creo que tenía otros comentarios, pero si no, ya está ahí, le dejo. Gracias, doctora. Ok, contesto rápidamente y luego pasamos, ¿sí? Bueno, voy a empezar por lo último. Me da pena la respuesta, pero tengo una hipótesis que no he podido documentar, pero creo que tiene que ver con que el demonio es un señor y que las mujeres posiblemente tengan a su disposición alternativas como la recomendación de las recetas, las experiencias de otras mujeres con las que son más cercanas, antes que ir a pedir ayuda a un espíritu que es un varón y que es un varón con características, por muy popular que sea, aunque no sea este enemigo de los teólogos ni nada de eso, que tiene características masculinas y que pueden ser igualmente agresivas como las de los hombres a los que ellas están tratando de amansar, de someter o de rescatarse de tantas, de estas experiencias, ¿no? Entonces, insisto, no tengo la documentación, pero más que una hipótesis es una suposición. Creo que no del todo descartable o que se podría profundizar y problematizar más, pero sí creo que tiene que ver con el género del demonio,
tiene un género, no es un espíritu ahí indeterminado, tiene un género y tiene las representaciones, tanto las populares como las cultas, como las que mezclan esto, tienen todas en este personaje o en estos personajes demoníacos, tienen características masculinas y quizá, quizá sea un elemento importante para que las mujeres no se hayan acercado en un primer término a esto. Y como mencionabas, hay algunos casos donde sí está documentado que algunas mujeres invocaban, hacían estas invocaciones y sobre todo, no sé si has notado o han notado que cuando hay esta relación ya más directa de las mujeres con el demonio, es cuando ellas ya están apropiándose del discurso de la brujería demoníaca para una serie de fines del discurso este de volamos a la aquelarre y fuimos y el ósculo prohibido y todo. Es decir, cuando ya las mujeres están adoptando de alguna manera y apropiándose del discurso de la brujería demoníaca, es cuando ya las vemos relacionarse de forma más directa con este personaje con todas sus características. Pero en la práctica, digamos, de a pie, que no es tan espectacular como la práctica de la herejía demoníaca de la brujería, eh, lo que vemos es que eluden un poco, no es su primera opción, y creo, insisto, es una creencia, es una suposición, algo tendrá que ver el género de estos demonios, ¿no? Y que hay, pues quizá la red de apoyo entre la oferta de entidades sobrenaturales a disposición, pues ¿para qué necesitas al demonio si tienes a Santa Marta, ¿no? A la buena y a la mala, hasta dos tienes. Entonces, me parece que podría ir por ahí, ¿no? Tratándolo de pensar más como, o poniéndome los zapatos de una mujer que requeriría de un apoyo sobrenatural para apelar al mundo sobrenatural para resolver una cuestión, me parece que no sería la primera opción invocar directamente al demonio. También porque creo que quizá las propias mujeres a lo mejor se creían esto de que las mujeres eran las consentidas o las preferidas del demonio para obrar sus atrocidades en el mundo y quizás sí se consideraba a lo mejor un poco más riesgoso, ¿no? Más, no vaya a ser que quede envuelta entonces mejor Santa Marta la buena y la mala, que también es efectiva, ¿no? Y respecto al otro, bueno, nada más, efectivamente, no hay una separación clara nunca, casi nunca, ni siquiera en los documentos más en los libros, pues, más ilustrados de estos periodos, encontramos el discurso culto en estado puro, ni encontramos nunca la creencia popular y la narrativa popular, nunca la encontramos lo suficientemente o lo absolutamente popular, como podríamos pensarlo, ¿no? Lo que vemos es este intercambio constante y súper dinámico en algunas situaciones más que en otras, pero sí, hay siempre esta circulación y retroalimentación y además ampliación inclusive de todas las nociones que tienen que ver con esto, ¿no? Con las prácticas de la magia y la superstición. Muchas ¿Alguien, gracias, doctora. Gracias. ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono directamente. Doctora Cecilia y Vladimir. Gracias. Hola, ay, pues me encantó la presentación. El expediente se ve interesantísimo y estoy de acuerdo con esta suposición de la que acaba de hablar. Es muy consistente. Yo también creo que sí puede ir por ahí. Yo sí conozco muchos casos donde las mujeres sí hacen pacto con el demonio, pero
pero es cierto que son más hombres y yo creo que sí viene por ahí, es mejor recurrir a las santas. Mi pregunta era más bien, es que me llama la atención porque en el archivo Casa de Morelos, donde he estado trabajando, me llamó la atención el nombre del comisario de San Luis Potosí, Felipe Ocio y Ocampo, Ujú. sobre todo porque en los archivos de ahí del Casa Morelos hay varios Ocio y Ocampo, y no sé si sean familiares o qué, porque tengo un Agustín Julián de Ocio y Ocampo que era notario en Guanajuato, Sí. otro que era, dos que eran testigos, Miguel y Prudencio, pero también el comisario de Irapuato se llamaba Juan Antonio Ocio y Ocampo, que serán una familia de inquisidores o qué son. Sí, bueno, primero que nada, a mí me da muchísimo gusto, en verdad, poder conversar por primera vez directamente, tan directamente con la doctora Cecilia, porque he conversado con ella con sus textos, como no tiene una idea, Ay, gracias. y me da muchísimo gusto poder conversar, pues así, aunque sea en cuadrito, pero más Ajá. directamente con usted. Justamente el expediente del señor de la calavera, el que hablaba con la calavera, Ujú, exacto. está en el archivo Casa Morelos. Es un expediente no de México, sino que está ahí en Casa Morelos. Y efectivamente, no solamente Ocio y Ocampo, yo a él lo vi con parientes también, con el párroco de la ciudad de Matehuala, en San Luis Potosí, también era de la misma familia, era su sobrino, me parece. No dudaría yo que se trate de una familia. En lo que estudio, ya más concretamente de los funcionarios del Santo Oficio y particularmente los comisarios, no solamente de la región o de las ciudades del Obispado de Michoacán, sino también las del Obispado de México y Ujú. parte del Obispado de Guadalajara, sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad de Zacatecas. Y ahí es donde también hago yo el cruce con lo de las ciudades mineras de la frontera norte de la Nueva España. Hay mucha circulación de clérigos que son parientes, no solamente que son parientes entre ellos, también de mujeres que son, por ejemplo, patronas en cofradías y que son hermanas de las mismas familias. Y lo que veo es que hay una enorme red de familiares, no de familiares del Santo Oficio, sino de Ajá. parientes, vaya, entre ellos, que están emparentados no solamente como clérigos, como monjas, como cabezas de cofradías, como patrones de cofradías, que en la misma familia hay un sacerdote por núcleo, digamos, es decir, cada hermana y cada hermano, cada matrimonio de una sola familia va entregando uno de sus hijos al clero de alguna manera, ¿no? Pero lo interesante, además, que se me hace también muy interesante, es que se mantienen en la región. Es Ujú, decir, no están como que uno se va para Yucatán y el otro se va ujú. para California, sino se mantienen en una especie de región de influencia, donde más que una influencia eclesiástica, lo que yo estoy viendo es que es una influencia que tiene que ver con las jurisdicciones de aquellos dentro de sus familiares que tienen cargos civiles. Es decir, están emparentados con alcaldes mayores, con jueces, con alguaciles, es decir, ya no pasa eso hoy en día, pero en aquellos contextos toda la gente, o una buena parte de la gente que participaba pues del poder, de la administración del poder, tenía estas relaciones. Y insisto yo, al único pariente directo que puedo identificar, inclusive con su probanza de limpieza, es precisamente al párroco de la parroquia de Matehuala, con el comisario Ocio Campo, que estuvo, no solamente fue eh, eh, comisario en San Luis Potosí, después lo movieron también y fue comisario, pero, pero yo me imagino que el apellido
no será mera coincidencia, ¿no? Algún posiblemente, sobre todo si están en el clero y en la misma región del obispado de Michoacán, no es pensar mal, digamos, no habla uno al tanteo o no supone uno al tanteo cuando piensa que podrían estar emparentados, ¿sí? Ay, pues muchas gracias, ¿no? Interesantísimo. Y además sí me parece que entonces hay una red familiar, estoy absolutamente de acuerdo. No me había, ahora me interesan mucho los comisarios y estos. Sí, yo estoy con los Pero, comisarios también porque vi que mucho de cómo se lee, regresando un poquito a lo que exacto. también ya apuntaba Carla, todo este asunto Ujú. me interesa mucho el trasfondo social de la puerta hacia lo social que abren estas cuestiones, ¿no? Y quienes están leyendo, o más bien quienes están sosteniendo la dinámica en la que circulan no solamente las prácticas, sino sus sanciones y inclusive de alguna manera nos puede ayudar a entender quién mide, cuál es el dónde están los criterios que miden la gravedad Exacto. de estos delitos. Eh, y siempre he pensado que la mejor pista no está en tratados súper importantes y todo, no están en el Maleus Maleficorum, sino Ajá, en la práctica pedestre de estos curitas de pueblo que exacto. están todos emparentados y que están haciendo su propia red, no siempre muy pequeña, pero mucho más visible y más eh, con una experiencia mucho más clara de cómo son ellos quienes están favoreciendo o no este entrenamiento, perdón por usar esta palabra, en qué es de ámbito inquisitorial, qué se resuelve con comisario, qué se resuelve nomás yendo a confesarse, qué se resuelve por el alcalde o la justicia mayor. Tiene mucho que ver que son ámbitos donde cruzan fronteras ya lejanas a la ciudad de México. Hay muchas más cuestiones, pero sí creo que es muy importante notar o llevar como un factor muy determinante estas redecitas de poder que están ahí, de alguna manera marcando el ritmo de todo lo que está sucediendo en torno a algo tan aparentemente ajeno que es el mundo de lo sobrenatural, Ujú. termina eh, teniendo pies anclados en cosas bien palpables, ¿no? Exacto, absolutamente de acuerdo, ¿no? Pues interesantísimo, muchas felicidades y espero con ansia el libro, ya que lo suelten de la imprenta. Y yo también espero eso con muchas ansias. Estaré muy al pendiente. Muchas felicidades, Muchas gracias. gracias. Creo que Vladimir también tenía una pregunta. Adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo también, adoré su presentación Muchas y, gracias. mi pregunta es como, va en el sentido de lo que usted decía de lo social. ¿Cuál sería, si podía profundizar un poquito más en cuanto al comportamiento de esta sociedad que se está autodenunciando, pero no deja de realizar estas prácticas, sino que constantemente la sigue haciendo como el muchacho que 12, 10 veces seguía invocando al demonio, pero se está autodenunciando? No sé si influye el hecho de que no los castigan, sino que los dejan ser, pero ¿cuál sería su lectura de esta sociedad? Sí. Uf, este, a ver, sí me interesa mucho, de hecho, el que me haya, yo empecé ya hace, pues ya va a ser 10 años que empecé a meterme a este tema de las prácticas mágicas, me fui cargando hacia el lado de los estudios más de la Inquisición que propiamente de las prácticas mágicas, precisamente porque vi que me interesaba mucho entender por qué la gente hacía estas cosas, ¿no? ¿Qué puede mover a una persona teniendo la Inquisición, la fama que tenía? eh, ¿Qué podía mover una persona a ir ella sola a denunciarse o autodenunciarse, ¿no? Por ejemplo, era una pregunta de la que partía, pero concretamente, y también para no ampliar demasiado la cuestión,
Socialmente, creo que tiene mucho que ver con la función no tan espectacular que está cumpliendo de manera muy efectiva la institución inquisitorial en un contexto en el que ya no es el terror del aparato inquisitorial español o ya no digamos el medieval, que desplegó en otro momento, sino que es más bien una oficina de gobierno llena de ventanillas, ¿no? Es decir, es un monstruo burocrático que parece que poco hace, o por lo menos que su actividad no pareciera tan espectacular. Cuando vemos la cantidad de autos de fe que realizó la Inquisición española, se nos hacen poquitos en comparación de lo que vemos desplegar en Europa en general por diferentes tribunales eclesiásticos, no solamente la Inquisición. Eh, pero esto pareciera darnos la idea de que la Inquisición era una especie de cosa inútil que estaba ahí nomás ocupando espacio y cobrando sueldos o lo que fuera, ya en el ámbito de la Nueva España, inclusive de la monarquía hispánica ya para el siglo XVIII, pero me parece que no es así. Es decir, yo sí veo una gran efectividad en las operaciones inquisitoriales, no por el lado de su espectacularidad o de su despliegue como aparato del terror, sino más bien en su capacidad para romper las solidaridades en las comunidades. Y creo que ahí es donde está el brazo más pernicioso de la Inquisición, más mezquino inclusive, porque en los edictos de fe, por ejemplo, las personas están, quieran o no, la propia retórica del edicto de fe está pensada para que un fiel común de la época, quede, quiera o no, involucrado en la persecución inquisitorial, en el estigma, en todo esto. Entonces, el daño que causa la Inquisición sin ahorcar ni quemar a nadie vivo es gravísimo porque a través de los edictos y de por eso usaba yo esta palabra tan fea de entrenamiento, de, de, de la población común, eh, te involucra necesariamente y terminas sí o sí denunciando a tu hermana, terminas rompiendo amistad con tus compañeras de trabajo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las esclavas mulatas y negras que trabajaban en los conventos y que entre todas se pasaban las recetas y a la hora del edicto de gracia, pues van y terminan delatando a sus amigas. Esta capacidad de someter a una sociedad o de obligar, de empujar a una sociedad a delatar a sus amigos, a sus familiares, se rompen las redes de solidaridad que hacen comunidad, que arman las comunidades, y me parece que ese es un efecto bien concreto, bien claro de estar constantemente, pues usando una expresión religiosa, metiendo la cizaña y poniendo a la propia población, lo que decía hace un rato, ¿no? Uno mismo se termina siendo el instrumento que la Inquisición, el instrumento barato y a disposición en todos los rincones de la Nueva España, sin necesidad de mover un solo funcionario fuera de la Ciudad de México, para tener un impacto bien fuerte en estas redes de amistades, en estas redes de parientes o de gente que se ayuda en las comunidades y que termina a través del edicto y de toda el adiestramiento doctrinal en los púlpitos, etcétera, terminan excluyendo o usando del propio discurso inquisitorial adaptado al uso común de la calle, terminan excluyendo a personas que el propio pueblo no quiere o le empiezan a estorbar. Eh,
excluyendo personas, señalando, estigmatizando. Esa persecución tan terrible de estar excluyendo personas y estigmatizando personas, no la hace la Inquisición, la hace la misma comunidad que está constantemente rompiendo o viéndose instada a romper sus lazos comunitarios, o sus lazos solidarios, eh, eh, por los efectos claros que está teniendo este constante discurso que está haciendo, esta dinámica del discurso que va y viene. Ese es un efecto concreto que tiene, que arraiga en las prácticas cotidianas, y muchas de estas prácticas cotidianas son empleadas por la población de las villas y de los pueblos y de las ciudades de la Nueva España para hacer sus propios linchamientos de sus propios vecinos, ¿no? Y ahí es donde yo veo que es una afectación social muy clarita que está teniendo, una injerencia muy clara de la Inquisición, insisto, no moviéndose como este enorme monstruo del terror, sino más bien moviéndose como un fantasma rastrero y escondido y mezquino por debajo de la mesa, por tras bambalinas, creando o empujando o atizando, o por lo menos prestando los elementos para atizar o para agravar las situaciones de conflicto que se podían dar en las comunidades, y rompiéndolas, prestando los elementos para que estas solidaridades o este hacer comunidad, estas dinámicas comunitarias de apoyo mutuo, pues se convirtieran en comunidades que segregan, que excluyen, usando los instrumentos discursivos y también los jurídicos de la Inquisición. No sé si era por ahí el asunto, pero bueno. Sí, no, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nada más me gustaría también yo hacer dos preguntas así muy sencillas. La primera es que concuerdo con lo que mencionaba hace un momento. Me parece que en muchos procesos, bueno, yo estudio particularmente magia amorosa, conjuros amorosos en particular, y me parece que en ese tipo de procesos o en ese tipo de denuncias se ve justamente eso. Se ve una red, por ejemplo, de solidaridad femenina muy fuerte, ¿no? Una mujer tiene una crisis, tiene un problema, y el resto de ellas acude a socorrerla de algún modo, muchas veces pues incluyendo este tipo de recetas, este tipo de conjuros mágicos, que tal vez si no surtían un efecto real, pues por lo menos le ayudaban a desahogarse de alguna forma, ¿no? Y justamente cuando una de ellas cae, se ve justamente esto, se ve justamente cómo comienzan las denuncias a sus compañeras, cómo comienzan a achacársele cada vez delitos más graves, más grandes a una de ellas para una quedar bien librada y no sufrir posibles consecuencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece también que la Inquisición pudo llegar a funcionar como un instrumento de venganza. Las personas iban a la Inquisición para poner una denuncia en contra de una persona con la que habían tenido algún conflicto o alguna rencilla, y pues de alguna manera ahí quedaba también su expediente ya sucio, no manchado de alguna forma. Eh, eso me pareció genial, y me parece que me ayudaría mucho a mí en los estudios que realizo. Y la otra, que ya es una pregunta más puntual, tiene que ver con un proceso que estudiamos una colega y yo ya de finales del siglo XVI, acerca de un mulato acusado de demonolatría. Y en este caso, en el proceso, entre las evidencias en contra del mulato, se presentan algunos librillos donde aparecen imágenes demoníacas, donde aparecen también algunas oraciones pues ya dirigidas explícitamente al demonio, ¿no? Y en este caso me parece muy interesante porque el acusado realmente sí sufre una penalización muy grande por parte de la Inquisición. Es obligado a jurar de vehementi, y además es enviado a galeras. Entonces, en ese sentido me parece pues fue un castigo muy grande para algo que pareciera no merecía, digamos, ese tipo de pena. Entonces, mi pregunta es si los castigos podían ir también un poco en función, digamos, que del origen étnico del acusado, y en este caso, si eso fue cambiando de un siglo a otro o se mantuvo más o menos constante del siglo XVI que pasa esto al siglo XVIII que estudia usted. Ujú. Sí, bueno, eh, del siglo XVI al siglo XVIII, en términos generales, en toda la práctica o el ámbito de la monarquía hispánica, por lo menos,
sí se ve cómo paulatinamente van disminuyendo la gravedad de las penas según qué delito. Que las propias instrucciones del Santo Oficio van metiendo cada vez más trámites burocráticos, más trabas o más requisitos para poder ejercer, por ejemplo, o practicar un interrogatorio con tormento. Es decir, todas estas prácticas sí las vemos que se van racionalizando. Esto no necesariamente es bueno, y racionalizar las prácticas violentas nunca es bueno, hacerlo en casa ni en ningún lado, pero sí vemos que se van de alguna manera, la propia institución como tal va metiendo obstáculos a a que los castigos que se practiquen sean demasiado graves. El pensamiento ilustrado parece que encontrar vestigios de pensamiento ilustrado en una institución como la Inquisición es algo imposible, pero hay mucho de esto, sobre todo que es lo que te decía que se nota entre el siglo XVI y el siglo XVIII, pues sí vemos que van caminando más hacia ese lado. Está muy preocupado por la contradicción del no, de que los clérigos tienen que atender este tema del no derramamiento de sangre y todo esto en los castigos. Pero al mismo tiempo, sí creo que, aunque esto es una tendencia clara que se va, digamos, pues, ablandando, yo diría más bien racionalizando el tema y se va burocratizando también el procedimiento inquisitorial, al mismo tiempo sí vemos que depende mucho de la región y retomando lo que se comentaba hace rato, de quién esté al final al frente de determinada denuncia, eh, del fiscal, de cómo llega expuesta esa denuncia a un fiscal, por un lado, eso por el lado, digamos, institucional, pero sobre todo creo que tiene que ver la gravedad de los castigos y esto, tiene que ver con la propia sociedad, el propio pueblo, la propia ciudad de donde está surgiendo la delación, es decir, qué tan grave es el conflicto que está detrás de esa denuncia. Tenemos este caso, lo voy a tomar de ejemplo sin mayor preámbulo porque sé que se ha mencionado, invocado el nombre de esta mujer una y otra vez en este seminario, como el caso de Mariana de la Candelaria, ¿no? Que creo que se ha hablado bastante aquí o se ha mencionado en varias ocasiones, que es un caso muy conocido que efectivamente ahí sí vemos un proceso contra una persona que inicia con acusaciones que pueden parecer pues mera práctica supersticiosa y que escalan a una acusación de brujería maléfica y que terminan en un castigo físico muy duro, que es recibir 200 azotes públicamente, además de las apuraciones y toda esta cuestión, digamos, de trámite, ¿no? Y ahí justamente lo que se ha estudiado tanto de este caso es precisamente cómo el procedimiento, las propias confesiones y lo que va declarando la propia Mariana en su proceso va escalando también en gravedad y cómo se va ajustando cada vez más a las preguntas de sí o no, voló usted a la aquelarre. ¿Qué contestas a eso? Pues sí, me explico. Cómo, digamos, el caso es importante precisamente porque refleja muy bien cómo el propio encono que hay en la hacienda en la que se origina este caso y la de conflictos que se empiezan a destapar van afectando y van pronunciando justamente la escalada sobre la propia gravedad de los delitos que se le van colgando cada vez más a Mariana y que ella misma termina confesando. Entonces, sí hay esta cuestión que digamos en lo general o en lo más amplio, se va notando que la Inquisición como institución va buscando, por lo menos en lo formal, en las instrucciones, en sus documentos administrativos, va buscando meter cada vez más trabas precisamente a que suceda esto, a que los conflictos
de las ciudades, de los pueblitos, no estén influyendo en el juicio inquisitorial. Y yo creo que aquí el momento, para lo que me comentabas de tu investigación, creo que el momento clave, y esto no lo creo yo nada más, esto lo han notado muchísimos estudiosos de la historia de la Inquisición, el momento clave para entender justamente qué es lo que determina que una persona termine en la hoguera o termine siendo azotada públicamente o termine en carpetazo haciendo exactamente lo mismo, es todo lo que ocurre justo antes de que se abra la carpeta en México. Es decir, todo el previo es donde está la carnita del asunto. Ya el procedimiento más o menos vamos a saber en qué termina. Es literalmente, bueno, no podemos decir mero trámite porque pues digo, irle a decir eso a la persona que está encerrada esperando su audiencia en las cárceles del Santo Oficio, pues es un insulto, ¿no? Es mero trámite. Pero lo que vemos ya es algo ahí, es donde está impactando todas estas regularizaciones y racionalizaciones que está metiendo la Inquisición en su procedimiento, pero todo lo que ocurre justo antes del procedimiento, que puede ser un montón, ahí me parece que es donde están las claves de qué tan grave puede terminar ese caso, por qué escala, si hay, si es una cuestión de mera venganza, es que no es nada más quemar a la persona, su reputación, pues quemarla con la gente, ¿no? Sino que hay en ese previo a siquiera haya iniciado el proceso, se califique si hay materia o no para perseguir o lo que sea, en todo el previo que se da, no en México, sino en la comunidad, con el comisario, que también posicionados está con el comisario. A veces vemos comisarios que por nada están haciendo un escándalo y en otras ocasiones vemos a comisarios que mandan el expediente y lo mandan con una notita de, pero pues esta mujer es tenida por una buena persona. Ellos mismos están instruyendo de alguna manera la lectura del propio que va a ser el fiscal. Entonces, creo que eso de la gravedad de los castigos y todo esto, la clave la encontraríamos más en el previo y en el contexto directo, específico, donde está ocurriendo el conflicto que está llevando a X persona a delatar a alguien más ante su comisario. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por la conferencia. Fue maravilloso. Muchas gracias por las respuestas que nos brindó a todos nosotros. Y bueno, cierro nada más con un aviso parroquial, como ya son costumbre al final de nuestras sesiones. Pues la próxima sesión se va a recorrer al día 15 de diciembre y será la continuación de la conferencia sobre grimorios que estuvo a cargo de Félix Castro. Y bueno, hay que estar atentos al cambio de horario. Posiblemente la siguiente conferencia volverá a ser a las 12, como suele pasar. Entonces, pues estén atentos a su correo electrónico para la invitación y para la confirmación del horario. Pues fue un gusto escuchar a la doctora, un gusto ver los colegas y pues estamos aquí, seguimos aquí para la próxima sesión. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Claudia tiene mis datos. Gracias. Un gusto.